Hi everybody! Today let's continue reviewing the English verbal tenses, okay? And today let's start with a review of the simple past. Hoy vamos a continuar reviendo o practicando los tiempos verbales en inglés y hoy en particular vamos a ver el pasado simple o simple past. Para eso vamos a trabajar con dos verbos, uno irregular y un verbo regular. So today, for this purpose, we will work with two verbs, one irregular verb and one regular verb, okay? The irregular verb will be the verb to go, the verb to go. Nuestro verbo irregular va a ser el verbo ir, to go. And our regular verb will be the verb to like, el verbo gustar, to like, va a ser nuestro verbo regular de hoy. So let's begin by building a very simple sentence in English, in the past, using the verb to go. ¿Sí? Vamos a comenzar por construir una oración bien simple en el pasado, utilizando el verbo to go, el verbo ir. Por ejemplo, yo fui al banco. Bien, así que vayan pensando cómo se dice yo fui al banco. Estamos utilizando el verbo to go, ir. I went to the bank. ¿Sí? I went to the bank. Yo fui a el banco. Antes de continuar, les voy a recordar una cosa que ya hemos visto en nuestras clases donde aprendimos los tiempos verbales. En inglés, con excepción de en el presente que dijimos que todas las conjugaciones son idénticas, menos la tercera persona del singular, que es he o she o it, donde agrega una S, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, en la clase pasada, el verbo to jump. Dijimos que en presente se dice I jump, you jump, pero he o she es el único donde agrega una S, se dice he jumps, ¿verdad? En los demás tiempos verbales, el verbo se mantiene idéntico sin importar cuál sea el pronombre personal o sin importar cuál sea el sujeto. Así que, por lo tanto, si yo quiero decir ahora nosotros fuimos al banco, lo único que cambiamos es el sujeto. We went to the bank. We went to the bank. Nosotros fuimos a el banco. ¿Bien? Vamos a decir ahora tú fuiste al banco. O ayer tú fuiste al banco. ¿Bien? Así agregamos algún adverbio temporal. Ayer tú fuiste al banco. Yesterday, simplemente colocamos al principio de la oración la palabra ayer. Ayer, tú, you. ¿Y cómo sigue esto? Went to the bank. ¿Sí? Ahora vamos a decir ayer él, digamos, anteayer él fue al banco, ¿sí? Anteayer él fue al banco. Así cambiamos un poquito el vocabulario. Anteayer él fue al banco. En vez de decir yesterday, vamos a comenzar con the day before yesterday. Así es como se dice anteayer. El día antes ayer. El día antes de ayer o anteayer. Él fue al banco. He, ¿cómo sigue esto? He went to the bank. ¿Bien? He went to the bank. The day before yesterday he went to the bank. Así que pueden ver que el verbo ir se mantiene idéntico sin importar para qué pronombre, quién es el sujeto, ¿verdad? El verbo no cambia, se mantiene idéntico. Eso pasa también con todos los demás tiempos verbales del inglés, ¿sí? Como dijimos, el presente tiene la tercera persona del singular, he,
tiene la variación de que agrega una S, ¿sí? Salvo algunos poquísimos verbos irregulares donde puede tener alguna variación extra. Okay, the day before yesterday he went to the bank. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos, en vez de poner el pronombre personal, colocamos un sustantivo o un nombre personal? Lo único que hacemos es reemplazar esto con lo otro, pero después la estructura se mantiene idéntica. Por ejemplo, en vez de decir el día antes de ayer él fue al banco, vamos a decir el día antes de ayer Juan fue al banco. Así que esto se mantiene idéntico. El día antes de ayer o anteayer, John, para Juan, fue a el banco. Went to the bank. ¿Sí? Vamos a decir ahora, el mes pasado mi perro fue al banco. ¿Bien? El mes pasado mi perro fue al banco. El mes pasado decimos en inglés last month. Recuerden que primero va pasado y luego viene mes. En inglés los adjetivos y los sustantivos van en sentido inverso, en orden inverso a como van en español. En español decimos mes pasado, en inglés decimos pasado mes. ¿Ok? Last month, o sea, mes pasado, last month, my dog, para mi perro, y otra vez lo mismo, went to the bank. Went to the bank. Last month my dog went to the bank. El mes pasado mi perro fue al banco. Ahora, en vez de decir mi perro, digamos el mes pasado él fue al banco. ¿Sí? Igual, last month, it. Acá decimos, en vez de decir mi perro, decimos it. Went to the bank. ¿Sí? Y utilizamos it en vez de he o she porque para los animales, al igual que para los objetos, se utiliza la palabra it, que es el pronombre impersonal. ¿Sí? Porque no es una persona. Para lo que no es persona, se utiliza pronombre impersonal. Se admiten excepciones. Por ejemplo, cuando se trata de una mascota con la que hay una conexión emocional muy fuerte, es aceptable lingüísticamente tratarlos como he o she, ya sea perro o perra, ¿no? He o she. O sea, para una mascota se debe utilizar it por ser una cosa, pero es aceptable cuando es una mascota propia, personificados, ¿sí? Bien, así que todos los demás pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, se van a conjugar utilizando went, ¿sí? Ahora vamos a utilizar el verbo regular que dijimos que íbamos a usar, el verbo to like. To like es gustar. To like. ¿Sí? Gustar. Recuerdan que en inglés la estructura para decir me gusta algo es un poco diferente al español. En inglés decimos yo gusto esto, yo gusto aquello. ¿Bien? Así es como funciona. Por lo tanto, en presente diríamos I like this car. Yo gusto este auto. A mí me gusta este auto, ¿sí? Ahora vamos a formar una frase en tiempo pasado, simple past. A simple sentence, una oración sencilla. Remember, the verb to like is a regular verb. Therefore, por lo tanto, the simple past only adds a D. Recuerden que el verbo to like es un verbo regular, por lo tanto, para conjugarlo al pasado solamente le agregamos una letra D y ya tenemos la conjugación al pasado. And remember that simple past is the same conjugation for all the subject pronouns.
Así que para todos los pronombres personales, los pronombres subjetivos, o para todos los sujetos, recuerden que es la misma conjugación del pasado, sin importar que sea un verbo regular o un verbo irregular. Por lo tanto, therefore, por lo tanto, if we want to say, si quisiéramos decir, a mí me gustó la cena, a mí me gustó la cena, decimos I, porque yo, recuerdan que se dice yo gusté la cena, así es como se diría en inglés. I liked, para gusté. I liked the dinner. I liked the dinner. ¿Sí? Me gustó la cena, o yo gusté la cena. Esta frase es gramaticalmente correcta, aunque no sería la forma típica como se diría, ¿verdad? Se diría, me gustó la cena de anoche, o me gustó la cena de esta noche, o me gustó la cena del otro día, ¿verdad? Esta no sería la forma típica como se diría esta frase, pero estamos en realidad practicando gramática. Así que esto igual no es incorrecto. Gramaticalmente esto es correcto, así que podemos decirlo. I liked the dinner, me gustó la cena. Vamos a, para que no quede tan raro, vamos a decir, me gustó la cena de anoche. I liked last night's dinner. Last night significa anoche o noche pasada. Si le agregamos el apóstrofe S, significa que alguna cosa, recuerden que apóstrofe S es posesividad, indica posesión, o sea que estamos hablando de alguna cosa que fue de la noche pasada. O sea, lo que sigue pertenece a last night, a la noche pasada, que en este caso es la cena. La cena de la noche pasada. Por eso ponemos el apóstrofe S, ¿sí? Bien. I liked last night's, se pronuncia la S, dinner. Yo gusté la comida de la noche pasada. ¿Bien? Ok. Now let's change the subject. Vamos a cambiar el sujeto. A nosotros nos gustó la comida de la noche pasada. ¿Sí? En inglés diríamos, nosotros gustamos de la comida de la noche pasada. We liked last night's dinner. We liked last night's dinner. Y ahora vamos a utilizar el verbo he, ¿sí? El sujeto he, él, ¿bien? Él. Solamente que para cambiar solamente de vocabulario, en vez de decir la noche pasada, de esta noche, ¿sí? Esta noche en inglés se dice tonight. Así que vamos a decir, a él le gustó la cena de esta noche. He liked tonight's dinner. He liked tonight's dinner. Él gustó de, el de queda implícito, la cena de anoche. ¿Bien? Así que sin importar qué persona utilicemos, el verbo en pasado es liked, 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 ¿verdad? En tiempo pasado, el verbo, la conjugación es la misma para todos los pronombres, ¿verdad? O para todos los sujetos. Ahora, digamos, vamos a utilizar algún nombre propio en vez de utilizar los pronombres, ¿sí? Vamos a decir, a Gabriel le gustó la cena de esta noche. Gabriel liked tonight's dinner. Bien, Gabriel liked tonight's dinner. Ahora fíjense, ya vamos a dar por terminado por hoy la conjugación en pasado simple. Les quiero
hacer un comentario sobre pronunciación y cómo leer. Esta palabra significa cena, dinner, ¿sí? ¿Por qué sabemos que se pronuncia dinner y no diner? Porque tenemos una doble N. Recuerden que cuando la I está seguida por una doble consonante, adquiere su pronunciación corta. En vez de I es I. Dinner. Ahora, si yo quiero escribir así, dine, esto es cenar. Cenar, el verbo cenar. Dine, to dine. Dine se pronuncia dine y no din. ¿Por qué? Porque acá tenemos una sola consonante y luego una vocal que están siguiendo la letra I. Por lo tanto, esto se pronuncia dinner y esto se pronuncia dine. Esto significa cena y esto significa cenar. ¿Y cómo se dice comedor? La palabra para comedor, que es la habitación donde se almuerza y se cena o donde se come, se dice dining room. Dining room. Esto se pronuncia room porque recuerden que la doble O en inglés se pronuncia U, ¿verdad? Hay muy pocas excepciones a esta regla. Una de ellas es la palabra blood, que significa sangre. La palabra blood se escribe con doble O y sin embargo no se pronuncia blood. Esta es una de las muy pocas excepciones a esta regla. Bien, room. Y esto se pronuncia dining en vez de dinning porque tenemos una sola N y luego tenemos una vocal, mientras que aquí tenemos dos Ns. Por eso esto se pronuncia dinner y esto se pronuncia dining room. Okay, I hope this helped you to get an idea how to pronounce correctly, and let's finish our class for today. Remember, if you liked these lessons, you can subscribe to the channel, and also if you have any questions, you can send them to me, and I'll be glad to answer back to you. Goodbye.